Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre cómo los genes pueden influir en el efecto de suplementos como la creatina y la cafeína y si son interesantes los test genéticos en este sentido. Nos preguntan después sobre el impacto de ciertos alimentos en el proceso de envejecimiento y explico cómo ciertos compuestos de estos alimentos interactúan con distintas claves del envejecimiento, como la autofagia, la desregulación epigenética, etc. La siguiente consulta es sobre cómo seleccionar un buen suplemento de omega 3, qué cantidades son recomendables, hablo del llamado índice de omega 3 y en las notas del episodio incluyo enlaces a algunos buenos suplementos de omega 3 que yo he usado. Después nos preguntan sobre diferencias entre volumen y definición y cómo adaptar el entrenamiento si el objetivo principal es ganar fuerza o ganar hipertrofia. Y por último, hay una consulta sobre cómo aprovechar los tiempos de descanso entre series en vez de estar mirando Instagram. Como veis, hay temas novedosos, pero antes de pasar a las preguntas, os quiero hablar de un nuevo patrocinador, que es también el patrocinador principal de Perform Institute, que es Harvis. ¿Qué es Harvis? Pues es la app de confianza de más de 4.000 profesionales como entrenadores, nutricionistas o fisioterapeutas y que les permite crear planes individualizados de entrenamiento y nutrición a sus clientes y llevar después toda la gestión, desde realizar las reservas, hacer el seguimiento, dar soporte, automatizar los cobros, subir sus propios vídeos y mucho más. En definitiva, te permite llevar el seguimiento de todos tus clientes de manera mucho más profesional y mucho más eficiente que con los típicos Excel y documentos y correos electrónicos clásicos. Y gracias a Harvis tendrás clientes más contentos, mejor gestionados y además con menos estrés. Puedes probar Harvis de manera totalmente gratuita durante un mes y además, por ser oyente de este podcast, tendrás 2 meses adicionales con descuento del 50%. Y para aprovechar esta oferta solo tienes que registrarte sin coste siguiendo el enlace fitnessrevolucionario.com/Harvis, deletreo es HARBIZ. Repito, fitnessrevolucionario.com/Harvis. Y os recuerdo también que el 10 y 11 de junio tenemos el siguiente evento del método Wim Hof en Santiago de Compostela, primera vez en Galicia. Quedan solo 2 plazas el sábado y tenemos un poquito más de espacio el domingo, así que si te interesa puedes apuntarte en fitnessrevolucionario.com/WIM. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, somos Enrique y Noelia de Madrid. Darte las gracias es poco. Como siempre digo, ojalá hubiese muchos Marcos Vázquez por el mundo. Vamos a mi cuestión. Tengo 47 años, he decidido hacerme un estudio genético deportivo y entre otras muchas sorpresas, la primera que me llevo es la siguiente. No me recomiendan la suplementación con monohidrato de creatina debido a que la enzima encargada de la resíntesis de ATP a partir de la vía de fosfatos no funciona eficientemente. Vaya por Dios, toda la vida usando creatina y ahora me llevo esta sorpresa. En su lugar me recomiendan emplear mayores tiempos de recuperación, otros usos de suplementación como BCAAs, vasodilatadores, etc. Después de esta dicotomía, te pregunto, ¿conoces algún caso similar? ¿Tienes algún otro antecedente? Marcos, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es interesante y de entrada adelanto que tengo sentimientos encontrados con estos test genéticos. O sea, por un lado tienen utilidad, por supuesto, nos pueden dar información sobre nuestro riesgo de diferentes enfermedades. He hablado, por ejemplo, de las distintas variantes del gen ApoE. Hay algunos genes muy ligados a ciertos cánceres, como el BRCA1 y 2 en mujeres. O en el caso de la nutrición, nos pueden dar una idea sobre nuestra capacidad de convertir omega 3 vegetal o ALA en omega 3 EPA y DHA. También sobre si somos metabolizadores lentos o rápidos de cafeína, y vi que dejaste otra pregunta sobre esto, que en tu caso eres metabolizador lento y voy a responderla también aquí. Entonces, tienen su utilidad, desde luego, pero aplicado al entrenamiento los veo mucho menos útiles y la mayoría de recomendaciones que salen o que emanan de ellos hay que cogerlas bastante con pinzas. Al final tiene más que ver con que los proveedores de estos test, pues yo creo que sienten la necesidad de dar recomendaciones así muy tajantes, ¿no? Como no tomes este suplemento y en vez de ese tómate este otro, pero estamos lejos de tener ese grado de certeza y por eso la realidad es que es más marketing que otra cosa. Por profundizar, en el caso de la creatina, hay varios genes que se han visto que pueden influir en la efectividad de la creatina y que podría explicar, al menos parcialmente, pues ese grupo de personas que llamamos no respondedores, que se estima que es entre un 20 y un 25%.
Quizá el gen más estudiado en este sentido es el ACTN3, también llamado gen velocista, que se expresa en las fibras rápidas musculares, y por tanto si has heredado dos copias inactivas, una de tu padre y una de tu madre, pues seguramente no destaques en actividades de potencia o velocidad. Y la suplementación con creatina va a ser menos efectiva porque son estas fibras musculares rápidas donde se concentra la fosfocreatina, que es el combustible que aumentamos al suplementar con creatina. Entonces, si tienes más fibras lentas, vas a obtener un beneficio menor de la creatina, pero no es binario, o sea, no es todo o nada, simplemente habrá menos beneficio. O lo mismo si hablamos de otros genes como el SPP1 o el MYLK1, y hay otros factores como por ejemplo tu nivel de partida de fosfocreatina muscular, que va a depender en gran medida de tu dieta, y cuanta más creatina consumas en tu dieta normal, pues menos efecto va a tener la suplementación. O incluso si todos estos genes fueran desfavorables a nivel muscular, la creatina ha demostrado aportar otros beneficios, por ejemplo, a nivel cognitivo. Y en cualquier caso, los BCAAs o los aminoácidos ramificados nunca van a ser un reemplazo de la creatina porque se ha visto que solo aportan algo en casos muy concretos, ¿no? Como por ejemplo si estás en una fase de definición con muy baja ingesta de calorías y haciendo entrenamientos muy intensos. Y en estos casos, incluso con genes desfavorables, sería mejor la creatina. Y además, existen todavía pocos estudios que evalúen el impacto de estos polimorfismos o estas variantes genéticas en la suplementación. O sea, son estudios en general con muestras pequeñas y por tanto creo que hay que ser bastante cauto a la hora de hacer esas afirmaciones o recomendaciones como dejar de tomar creatina. Y sobre la cafeína, pues pasa algo parecido. Hay varios genes estudiados, sobre todo el CYP1A2, que codifica una enzima que influye en la velocidad con la que se metaboliza la cafeína, de ahí lo de metabolizadores rápidos o lentos, o también se ha estudiado el gen ADORA2A, que codifica un tipo de receptores de adenosina, porque la cafeína a nivel cerebral funciona bloqueando los receptores de adenosina. ¿Cuál es el problema? Primero, si hablamos de rendimiento deportivo, pues que tenemos algunos estudios donde parece que los metabolizadores lentos de cafeína tienen menos beneficio al suplementar, pero un par de estudios más recientes no han observado diferencias en el aumento del rendimiento deportivo entre metabolizadores rápidos o lentos, por lo que es todavía un tema abierto y no podríamos hacer recomendaciones así muy tajantes. Y si hablamos de salud, y sigo con la cafeína, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Algunos estudios han visto un beneficio menor en metabolizadores lentos, pero no un perjuicio, por lo que salvo que notes que te altera mucho la cafeína, es posible que te ayude igualmente. Y de hecho, curiosamente, un estudio reciente concluyó que el café ofrecía una mayor protección contra la diabetes en metabolizadores lentos, porque al tener la cafeína durante más tiempo en sangre producía un efecto más beneficioso que metabolizadores rápidos. Y por tanto vemos que aunque seas metabolizador lento, no tienes que dejar de tomar cafeína y de hecho podría ayudarte incluso más en algunos casos, ¿no? Pero sí sería recomendable que el último café del día lo separes todavía más de la hora de acostarse, o por ejemplo que no tomes nada de café por la tarde. Los únicos casos donde limitaría la cafeína sería, como decía antes, en aquellas personas que noten que les altera mucho, que les afecta mucho el sueño, obviamente, pero por lo que vamos descubriendo, ser un metabolizador lento no es en sí un factor de riesgo y, como digo siempre, el café es mucho más que cafeína y muchos de los beneficios del café vienen por todos los polifenoles que aporta y los estudios también ven mejor salud en las personas que consumen café descafeinado, por lo que esa sería otra opción en personas que noten que no les sienta bien la cafeína. Y para quien quiera profundizar más en todo esto, os dejaré un par de artículos en las notas del episodio. Son artículos que tienen ya unos cuantos años, ¿no? Que escribí cuando me hice mi primer test genético y pasé varios meses profundizando en todo esto. Y me gustaría tener tiempo para actualizarlos porque hoy sabemos muchas más cosas, pero bueno, lo que escribí ahí sigue estando vigente en gran medida y hablaba en un artículo sobre el impacto de los genes en la nutrición y en el otro sobre el impacto de los genes en el ámbito deportivo. Hola Marcos. Quería agradecerte la labor divulgativa que haces y también reconocerte que me encantó la entrevista que le hiciste a Walter Longo sobre la longevidad. Hace un par de años me respondiste una pregunta acerca de uno de sus libros, en el episodio 291, La dieta de la longevidad. He visto que compartimos una gran curiosidad sobre el envejecimiento y desde hace unos años estoy consumiendo una serie de alimentos que he visto que tienen evidencia para ralentizar el avance del envejecimiento. Estos son el cacao puro, la cúrcuma, el jengibre, el brócoli y el ajo. Entonces quería saber tu opinión acerca de ellos y también si nos puedes dar pistas de si los tocas en tu nuevo libro que estás escribiendo sobre el envejecimiento y que tengo muchas ganas de leer. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Justo estoy ahora terminando el capítulo sobre alimentación del nuevo libro de envejecimiento y reconozco que me costó bastante sentirme cómodo con el enfoque porque hay muchas formas de abordarlo. Y finalmente lo que he hecho es proponer una especie de pirámide de la longevidad a partir de la revisión de multitud de metaanálisis que nos permiten proponer no solo alimentos, sino cantidades concretas diarias que se asocian con el menor riesgo de mortalidad. Y para ello me he basado tanto en grandes estudios observacionales como en ensayos clínicos y, por ejemplo, en los últimos años contamos además con estudios de intervención que usan tecnologías novedosas como relojes epigenéticos que nos permiten afinar un poco más las recomendaciones generales. Y a partir de eso propongo unas proporciones aproximadas de los distintos grupos de alimentos y empiezo ahí, ¿no? Por ese patrón dietético global, porque es con diferencia lo más importante. Pero después, asumiendo que esa dieta global es buena, hay sin duda beneficios específicos ligados con el envejecimiento en determinados alimentos o compuestos de esos alimentos. Por ejemplo, en el libro explico las famosas claves del envejecimiento del paper de Carlos López Otín, que tuve también la suerte de entrevistarle un par de veces en el podcast y que de hecho hace unos meses se han actualizado estas claves, se han añadido algunas claves nuevas como la inflamación crónica de bajo grado o la disbiosis de la microbiota. Y hay compuestos específicos en los alimentos que modulan algunas de estas claves del envejecimiento, tanto las viejas como las nuevas, y los alimentos que comentas son buenos ejemplos. Muchos polifenoles, por ejemplo, nos ayudan porque son miméticos de adversidad, es decir, producen un leve estrés hormético que activa nuestras propias defensas. Antes se pensaba que estos compuestos eran antioxidantes, ¿no? Pero se ha visto que son en realidad pequeños venenos que usan las plantas para defenderse de depredadores como nosotros, ¿no? Pero dado que estamos muy bien adaptados a ellos, pues no solo no nos dañan, sino que nos benefician por este leve efecto hormético. A nivel molecular, sabemos que compuestos como el sulforafano, las catequinas o la curcumina activan el llamado factor de transcripción NRF2 que potencia la producción de nuestros propios antioxidantes, entre los que destaca el glutatión, y esta activación potencia la longevidad. ¿Y dónde encontramos sulforafano? Pues sobre todo en crucíferas como el brócoli, que mencionas en tu pregunta, pero también en berros, en repollo, en coliflor, en lombarda, en kale. La curcumina, por su parte, es el principal principio activo de la cúrcuma, que además es antiinflamatoria. Las catequinas las encontramos, por ejemplo, en el té verde. Hay después compuestos que activan ligeramente la autofagia y la inhibición de la autofagia o de este proceso de reciclaje celular es también una de las claves del envejecimiento. Y aquí encontramos, por ejemplo, el café, sobre todo por su aporte de ácido clorogénico. Por eso el café no solo no rompe el ayuno, digamos, sino que puede potenciar su efecto. La cúrcuma también activa la autofagia, el vinagre también, y además mejora la sensibilidad a la insulina. También tenemos bastantes estudios sobre el cacao, cuyos flavanoles ayudan, por ejemplo, a reducir la presión arterial y el consumo frecuente de cacao puro se asocia con menos mortalidad. Aquí son más recomendables los nibs de cacao y el cacao en polvo porque retiene más polifenoles que el chocolate muy negro, pero el chocolate negro sigue siendo muy buena fuente, ¿no? Y aquí tengo un vídeo que colgaré también en las notas del episodio. Y no he hablado del jengibre y del ajo, que son también buenos alimentos, pero quizás no tienen una conexión tan directa con las claves del envejecimiento. Y después en el libro hablo de otros alimentos con un aporte alto de otros polifenoles que tienen un efecto directo y comprobado sobre distintas claves del envejecimiento. Algunos, por ejemplo, actúan como senolíticos, es decir, reduciendo las células senescentes. Otros actúan sobre las sirtuinas, otros son importantes por los procesos de metilación que evitan la pérdida de información epigenética que conduce también al envejecimiento, etcétera, etcétera. Y de todo esto hablaré en el nuevo libro y, por supuesto, también de estrategias como restricción calórica, como ayuno intermitente, etc. Pero vamos, resumiendo, todos esos alimentos que mencionas van a ayudarte sin duda a mejorar tu salud, así que adelante. Hola Marcos, bueno, para empezar, felicitarte por tu trabajo, que ya llevo siguiente para 8 años, así que desde los inicios casi. Y nada, mi pregunta era sobre el omega 3 en la suplementación, y es cómo elegir uno que sea bueno, ¿no? Que ya que gastes dinero, que lo gastes bien. En mi caso no como suficiente pescado e intento meter algo de omega 3, pero creo que no es bastante. Entonces sí que me empezaría a gustar a consumirlo como suplementos, pero no sé cuál elegir. Espero que escojas mi pregunta y nada, que tengas un buen día. Pues antes de nada, gracias por seguirme durante tanto tiempo. He hablado mucho del omega 3 estos años, pero creo que nunca he profundizado en qué aspectos tener en cuenta a la hora de comprar un suplemento, así que vamos a ello.
Y primero quiero aclarar que los suplementos de omega 3 no reemplazan el pescado graso, que aporta otros muchos beneficios, y solemos caer en este reduccionismo nutricional, donde consumimos lácteos por el calcio, kiwis o naranjas por la vitamina C y pescado por el omega 3. Pero todos estos alimentos aportan mucho más que esos compuestos aislados, ¿no? Pero bueno, es verdad que si no consumes pescado graso, es recomendable suplementar con omega 3. Hay 3 tipos principales de omega 3, uno de origen vegetal, que es el ALA, y 2 de origen animal o marino, más concretamente, que son el EPA y el DHA. Nuestro cuerpo solo puede usar realmente estos 2 y cuando consumimos ALA, por ejemplo en semillas de lino o en frutos secos, nuestro cuerpo debe convertirlo a EPA y DHA. ¿Qué ocurre? Que esta conversión es baja. Menos del 5 o 10% del ALA se convierte en EPA o DHA. Esto en general. Y hay personas con ciertos polimorfismos genéticos que tienen una conversión mucho más baja todavía, y esto es algo que se puede saber con un test genético, y en estas personas con muy baja conversión es más importante todavía consumir pescado o suplementar. También merece la pena recordar que la evidencia sobre suplementación con omega 3 no es súper contundente, o sea, hay muchos estudios que muestran efectos positivos en la enfermedad cardiovascular, en Alzheimer, en síntomas de depresión, en mejora de la vista o más concretamente en prevención de la degeneración macular asociada al envejecimiento, también en reducción de la inflamación, o sea, hay bastante evidencia positiva como para recomendar la suplementación, pero también tenemos metaanálisis donde no se han visto beneficios claros. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo de siempre, ¿no? Que no sabemos si en estos estudios la gente usaba suplementos de calidad o si esos suplementos estaban oxidados, que es uno de los riesgos del omega 3, o si tomaban dosis suficientemente elevadas para mejorar sus niveles, etcétera, etcétera. Entonces, evaluando todo esto, creo que hay evidencia suficiente como para recomendarlos, sobre todo en el contexto de una dieta baja en pescado graso, pero no son tampoco una bala mágica. Como argumento adicional a su favor, desde hace unos años se habla del llamado índice de omega 3, que mide la cantidad de este ácido graso en nuestras células y más concretamente en la membrana de los glóbulos rojos. Y es un test que no es barato, pero que puede hacerse ya en España, y lo que hace este test es mirar el porcentaje de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA en las membranas de estas células. Por ejemplo, si tienes 64 ácidos grasos en una membrana celular y 3 son EPA o DHA, entonces tendrías un índice de omega 3 de 4,6%, es decir, 3 sobre 64. Y se ha visto que el menor riesgo de mortalidad por multitud de enfermedades se da en personas con un índice de omega 3 por encima de 8%. Un estudio más de 2.000 sujetos, publicado en 2021, concluyó que los fumadores con altos niveles de omega 3 mostraban la misma mortalidad que los no fumadores con bajo nivel de omega 3. Esto no quiere decir que fumar sea igual de malo que tener bajos niveles de omega 3, pero sí parece apuntar a que es un compuesto importante. Y pasando ya a los suplementos, hay 2 aspectos importantes a considerar. Primero, hay 3 tipos principales de suplementos que son triglicéridos, fosfolípidos y éster. Y en principio, tanto los triglicéridos como los fosfolípidos tienen mejor absorción que el éster, o si se usa un suplemento en forma de éster, es recomendable consumirlo con la comida, idealmente con algo de grasa porque parece que esto mejora la absorción. Y como digo, no es que sea mala la opción del éster y muchos estudios con resultados positivos han usado esta formulación, pero en general recomendaría los triglicéridos, que son bastante comunes y aportan más dosis de omega 3 respecto a los fosfolípidos. Y tenemos al menos un estudio donde se encontró un mayor aumento del índice de omega 3 al suplementar con la forma de triglicérido respecto a éster. Y el segundo aspecto a considerar a la hora de seleccionar un suplemento es que tenga el certificado IFOS, que vela en primer lugar porque el producto cumpla con los ingredientes activos que especifican el etiquetado, o sea, que tenga el omega 3 total y EPA y DHA que indica la etiqueta, que tenga al menos un 60% de EPA y DHA, que tenga unos niveles de PCBs, de metales pesados y de contaminantes bajos, y también poca oxidación, que este es uno de los riesgos, como decía antes, de estos suplementos, ya que el omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que se oxida con facilidad, sobre todo si se expone a la luz, al calor, etc. Y por eso es también importante guardarlo bien después en casa en un sitio oscuro y fresco. Y por supuesto puede haber productos muy buenos sin el sello IFOS y productos que tengan el sello IFOS y que estén ahí en el límite, ¿no? Pero bueno, ante la duda, pues mejor que tenga el sello y eso aumentará la probabilidad de que selecciones un buen omega 3. Y si quieres marcas concretas, pues en las notas del episodio pongo un par de ejemplos que yo he usado y que son muy buenos productos, pero obviamente existen otras buenas opciones. Y finalmente, sobre la dosis va a depender de tu consumo de omega 3 por otras fuentes, tanto animales como vegetales, pero por ejemplo un estudio que analizó datos de más de 1.400 participantes concluyó que era necesario consumir 2 gramos al día para que la mayoría de participantes superasen el nivel óptimo del 8% en el índice de omega 3 al cabo de pocos meses. Y esta es una dosis superior a la que se recomienda habitualmente, que está entre medio gramo o 1 gramo diario, que es lo que se puede lograr comiendo pescado graso 2-3 veces a la semana, aunque va a depender del pescado.
pescado, ¿no? Por ejemplo, la caballa es de los más altos, aportando más de 2 gramos de omega 3 por cada 100 gramos de producto, el salmón aporta un poco menos de 2 gramos por cada 100 gramos, el arenque es también buena fuente, las sardinas un poco menos, alrededor de 1,5 gramos por cada 100 gramos de sardinas, y el atún también más o menos igual, pero es más alto en mercurio que los anteriores. En resumen, el omega 3 es un ácido graso esencial. Lo ideal es consumir pescado graso entre 2 y 3 veces a la semana, y en caso de no llegar a ese nivel sería recomendable consumir un buen suplemento de omega 3 que cumpla con los requerimientos anteriores, e incluso personas que consumen pescado podrían también beneficiarse de un extra de omega 3 porque parece que la dosis para llegar al nivel óptimo de omega 3 en sangre está alrededor de los 2 gramos diarios, pero sería mucho menos relevante que en quienes no consuman ninguno de los pescados que comenté antes. Hola Marcos, en primer lugar muchas gracias por atender nuestras preguntas en un espacio como tu podcast para resolverlas y ayudarnos a entender mejor el mundo del fitness, la nutrición y la salud mental. Mi pregunta va enfocada a que aunque llevo mucho tiempo entrenando y informándome sobre nutrición, sobre entrenamiento, ha llegado un punto en el que tengo ciertas dudas sobre cuándo estoy haciendo volumen y cuándo estoy haciendo fuerza, o sea, la hipertrofia y el volumen lo estoy mezclando. O sea, yo siempre pensaba que hacer sesiones piramidales de repeticiones, aumentando kilos y bajando repeticiones, era hacer fuerza, aunque también supongo que están relacionados, pero ya lo mezclo, ya no sé exactamente cuándo estoy haciendo hipertrofia y cuándo estoy haciendo fuerza y viceversa. O sea, yo ahora entreno, por ejemplo, la sentadilla, hago unas cuantas series de aproximación, barras, después con 20 kilos, 40, y cuando ya llego a un nivel de exigencia, pues hago como 4 series e intento que sean efectivas de 8 repeticiones por ahí. Y no sabría si estoy haciendo fuerza o si estoy haciendo volumen. Y luego también, por ejemplo, veo a gente de powerlifting y hay veces que les veo mucha fuerza y no les veo que estén muy hipertrofiados. Entonces no sé exactamente dónde está la diferencia. Vale, muchas gracias. Gracias por la pregunta, y tal como la planteas, parece que tienes cierta mezcla de conceptos, que es bastante normal. Mucha gente confunde estos términos, así que la he seleccionado justamente para intentar aclarar algunos conceptos básicos. Por un lado, hablamos generalmente de estar en volumen cuando el objetivo principal es ganar fuerza y masa muscular, y hablamos de estar en una fase de definición cuando el objetivo principal es perder grasa. Y es verdad que se pueden hacer ajustes al entrenamiento en función de si estoy en volumen o definición, pero con diferencia el cambio principal entre estas fases es la alimentación y no tanto el entrenamiento. Una fase de volumen implica estar en superávit calórico, es decir, ingerir más de lo que gastas, y por tanto vas a aumentar de peso, y lo que queremos es que la mayor parte de ese peso que estemos ganando sea músculo. Para lograr eso, queremos que el superávit no sea excesivo y buscamos ese punto óptimo donde consumimos suficientes calorías adicionales como para optimizar la ganancia de fuerza y músculo, pero ni una caloría más. Evidentemente es imposible saber cuál es ese punto exactamente para cada persona, y por eso en general es mejor pasarse un poco que quedarse corto, ¿no? Pero hablamos de superávits de un 10-20%, tampoco más, porque si acumulamos mucha grasa en una fase de volumen, después nos va a costar más definir. Y por tanto definir o hacer una fase de definición se refiere simplemente a hacer un déficit energético durante un tiempo, semanas o meses, dependiendo de cuánta grasa queramos perder. Y hay también diferencias en los macronutrientes según una fase u otra, ¿no? En el nivel, por ejemplo, óptimo de proteína, que en general va a ser un poco mayor cuando estamos en déficit, y he hablado muchas veces de estos ajustes, pero esencialmente es esto, ¿no? Estar en superávit calórico al hacer volumen y en déficit al hacer definición. Respecto al entrenamiento, sí se pueden hacer ajustes, obviamente, y es algo que explico en mis programas en Barra Libre para hombres o Guerrera Espartana para mujeres, pero el entrenamiento no tiene por qué variar mucho en déficit o en volumen. Sí va a variar, por supuesto, en función de las capacidades o los objetivos que persigas, y es verdad que puedes hacer más énfasis en ganar fuerza o en ganar hipertrofia, que es de lo que voy a hablar a continuación. Pero aclarando primero que hay mucha cercanía entre la fuerza y la hipertrofia. De hecho, el volumen del músculo explica el 60% más o menos de las diferencias de fuerza entre personas. Y después hay otros factores como la eficiencia del sistema nervioso, como la biomecánica de cada persona en movimientos más complejos, la coordinación muscular, pero repito que el factor que más explica las diferencias de fuerza entre personas es el tamaño muscular. Entonces, puedes ganar fuerza al principio sin ganar músculo, sin ganar apenas músculo, simplemente mejorando estas variables más neuronales, podemos decir, pero a partir de cierto punto, más fuerza implica necesariamente más músculo, y al revés. Si haces un programa puro de hipertrofia y aumentas la masa muscular, casi seguro que vas también a ganar más fuerza.
Pero dicho esto, y entendiendo, como digo, que ambas variables van a mejorar a la vez, es verdad que en función del tipo de entrenamiento que hagas, puedes hacer que una aumente en mayor proporción que la otra. Por ejemplo, mencionas a los powerlifters cuyo objetivo principal es levantar el máximo peso posible una sola vez, ¿no? En los 3 ejercicios clásicos de press de banca, peso muerto y sentadilla, y por tanto la fuerza en su caso es lo principal. En el extremo opuesto del espectro fuerza-hipertrofia tendríamos a los culturistas, a quienes la fuerza les da igual y buscan maximizar la hipertrofia. Bueno, no cualquier hipertrofia tampoco, o sea, deben conseguir ciertas proporciones estéticas y tal, pero básicamente quieren mucho músculo. Y sin embargo, si comparamos estos extremos, vemos muchas más similitudes que diferencias. Es decir, los powerlifters tienen mucho músculo y los culturistas en general tienen mucha fuerza. ¿Qué ocurre? Que los powerlifters de media tienen bastante grasa, mientras que los culturistas cuando compiten tienen muy poca grasa. Y eso hace que los powerlifters no se vean tan musculados porque ese músculo suele estar cubierto de mucha grasa, mientras que los culturistas, bueno, punto 1, tienen más músculo, sí, pero sobre todo tienen mucha menos grasa y el músculo destaca más. Pero en general, y hablando ya de la práctica, para ganar más fuerza tiene sentido efectivamente entrenar con más peso y menos repeticiones, usando en general intensidades elevadas por encima del 85% del 1RM a 3-5 repeticiones. Y si buscamos maximizar la hipertrofia, usaremos en general intensidades más bajas y más volumen de entrenamiento, es decir, más repeticiones. Y por eso se hablaba de las 8-12 repeticiones para hipertrofiar. ¿Qué ocurre? Que esto no deja de ser una simplificación y de hecho lo que nos dice la evidencia más reciente es que para maximizar la hipertrofia es más importante el nivel de esfuerzo que las repeticiones. Y por nivel de esfuerzo me refiero al llamado RIR o repeticiones en recámara, que serían cuántas repeticiones adicionales podríamos hacer si nos ponen una pistola en la cabeza. Por tanto, RIR 0 sería llegar al fallo muscular, que técnicamente es lo ideal para maximizar la hipertrofia a corto plazo, pero tiene inconvenientes, ¿no? Primero, aumenta el riesgo de lesión y segundo, dificulta la recuperación. Y por eso no tiene mucho sentido llegar con frecuencia al fallo muscular con ejercicios compuestos como sentadilla, press de banca, etc. Y se aconseja algo como RIR 2. Y sí tiene más sentido forzar un poco en ejercicios analíticos, ¿no? Como curl de bíceps o similares, donde se usan cargas más bajas, repeticiones más altas y hay menos riesgo. Pero vamos, lo que nos dicen los estudios es que entre llegar al fallo muscular y quedarse en RIR 1 o RIR 2 no hay apenas diferencia en ganancia muscular y lo segundo es más seguro. Y esta sería la clave para hipertrofiar, ¿no? Lograr suficiente volumen de entrenamiento con esfuerzo percibido alto. Y todo lo demás, si usamos pirámides, si usamos supersets, si usamos técnicas como pausa, descanso, todo esto lo que permitiría es lograr resultados similares en menos tiempo, pero no son mejores que las técnicas clásicas de X series por repeticiones. Es decir, en igualdad de volumen y de esfuerzo percibido, los resultados en hipertrofia serán similares. De hecho, hablé de este tema hace tiempo y dejaré un par de artículos en las notas del episodio para quien quiera profundizar. Buenas, Marcos. En primer lugar, darte las gracias por tu trabajo, que estoy segura de que ha mejorado la calidad de vida de muchísima gente. Y nada, que quería hacerte una consulta acerca de descansos activos entre repeticiones de series de ejercicios de fuerza. Yo normalmente lo que observo es que la gente en el gimnasio, cuando descansa entre los ejercicios de fuerza, se sienta a mirar el móvil. A mí personalmente me da bastante rabia pasar todavía más horas o más tiempo sentada, además en el gimnasio, aparte de todas las horas que por obligación tengo que pasarme sentada por mi trabajo. Y yo lo que hago personalmente es que, pues, si a lo mejor entreno brazo o entreno espalda ese día, pues en los descansos hago pues 7-8 sentadillas que no me suponen mucho esfuerzo, simplemente para mantenerme en movimiento. Y bueno, normalmente al final del entrenamiento estoy tan agotada que ya no hago esos descansos activos porque ya hay mucho agotamiento físico. Pero bueno, quería preguntarte si de alguna manera esto podría perjudicar pues, ganancias de fuerza o cómo descansas tú en tus ejercicios. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por tu trabajo, ¿no? Y un saludo. Es una buena pregunta y es verdad que se ve mucho eso en el gimnasio, ¿no? Que la gente termina una serie y se sienta a mirar el móvil y evidentemente esto no es lo ideal por varios motivos. Primero, lo que dices, pasamos ya 8 o 10 horas sentados al día o más y creo que no tiene sentido ir al gimnasio y pasar la mitad del tiempo sentado. O sea, lo mínimo que puedes hacer entre series es caminar, es mantenerte en movimiento, pero tampoco aconsejo hacer otros ejercicios, aunque sean de distintos grupos musculares, porque sí puede haber interferencias, ¿no? Al final no solo influye la fatiga muscular o periférica, sino también la fatiga central.
y si te pones a hacer sentadillas entre serie y serie de curl de bíceps, digamos, pues la siguiente serie de este ejercicio no va a ser igual de efectiva que si simplemente caminas un poco, realizas alguna actividad así ligera, ¿no? Lo que sí tendría sentido, por ejemplo, es estirar de manera suave los músculos que acabas de entrenar o estirar de manera algo más intensa los músculos que no. Y explico esto, ¿no? Porque algunos culturistas ya proponían hace décadas la idea de estirar el músculo que acabas de trabajar y en los últimos años han salido un par de estudios interesantes que apoyan esta idea. Y en ellos se ve que al estirar el músculo justo después de trabajarlo de manera estática, pero sin forzar y por no más de 20-30 segundos, parece mejorar ligeramente la hipertrofia. El problema de esto es que si te pasas, logras el efecto opuesto, que es reducir la aplicación de fuerza en la siguiente serie. Por eso no soy partidario de realizar estiramientos estáticos intensos antes de entrenar, pero estos estiramientos suaves entre series sí parecen ayudar. Y la otra opción, que personalmente es lo que yo hago, es incluir algo de trabajo de movilidad de una parte del cuerpo que no esté entrenando. Si es un día de torso, por ejemplo, pues entre serie y serie podrías hacer algún ejercicio de movilidad de cuerpo inferior, bien orientado a mejorar dorsiflexión de tobillo, puedes estar, por ejemplo, un rato en sentadilla profunda, y si quieres mirar el móvil, lo haces pero en esta posición, ¿no? O haces algunos ejercicios de movilidad de cadera o estirar los isquios. Y al revés, si es un día de pierna, puedes hacer algunos ejercicios de movilidad de hombros, estirar los pectorales, y de esta manera puedes ser un poco más agresiva porque no va a haber interferencias, ¿no? Y puedes ir variando, por ejemplo, haces esto en algunos periodos de descanso, en otros periodos puedes simplemente colgarte, y he hablado muchas veces de los beneficios de pasar más tiempo colgado al día, y una forma de lograr esto pues es colgarse 30-40 segundos entre serie y serie. Obviamente si no vas a necesitar después la fuerza de agarre en la siguiente serie, ¿no? O sea, si estás haciendo peso muerto, pues no quieres fatigar el agarre entre series. O también puedes practicar alguna habilidad. Si estás intentando mejorar tu handstand, ¿no? O sea, tu pino, tu parada de manos, como dicen en Latinoamérica, pues es algo que puedes practicar entre serie y serie y haces un par de intentos, por ejemplo. Entonces iría un poco por ahí. O sea, la idea es convertir esos espacios muertos entre serie y serie para hacer algo beneficioso. Y como decía, el simple hecho de caminar un poco ya es bueno, ¿vale? Pero podemos también incluir algo de movilidad sin forzar, colgarse un rato, practicar alguna habilidad que queramos mejorar y cosas que requieran poco esfuerzo, que no te fatiguen, pero que contribuyan a que el entrenamiento sea más eficiente y más efectivo. Otra idea que no mencioné y que es importante es registrar lo que has hecho, ¿no? Después de cada serie. Y esto siempre insisto en que es clave. O sea, yo uso mi diario esencial para ello. Me gusta el papel y podéis echarle un vistazo en mi web, pero lo podéis apuntar en una app, en una hoja de cálculo en el móvil. Pero registrar lo que haces después de cada ejercicio e ir asegurando con el tiempo esa famosa sobrecarga progresiva es muy importante. También es interesante, sobre todo en ejercicios nuevos, grabarse y entre serie y serie pues veis vuestra técnica, ¿no? Y esta suele ser una buena forma de ir corrigiendo esa técnica, de ser consciente de si estás bajando suficiente en la sentadilla o si la técnica ves que se degenera a partir de alguna repetición, etc. Otro buen consejo, si hablamos ya de un día donde vas a buscar algún récord personal o es una sesión especialmente dura, ¿no? En las series que te quedan por delante, no metería tampoco mucha actividad entre series, más allá de caminar un poco y tal. Y lo que se ha visto que es útil en estos casos es simplemente descansar, respirar y concentrarse en visualizar el siguiente levantamiento. Y hay varias formas de hacerlo, pero el simple hecho de cerrar los ojos, imaginarte lo que vas a sentir, cómo vas a realizar el movimiento, con todo el detalle que puedas, ha demostrado mejorar el rendimiento después cuando lo haces de verdad, ¿no? Y no es un par de estudios aislados, sino que hay mucha evidencia sobre esto. La explicación no está clara, pero parece que tiene que ver con que al imaginar un movimiento estamos activando las mismas neuronas motoras y los mismos circuitos que usaremos después en el movimiento real. Y esta preactivación, por así decirlo, podría hacer el movimiento posterior más eficiente. Pero como digo, esto lo haría solo en esos días donde quieres que cada serie sea muy efectiva, en sesiones especialmente duras, pero en general prefiero añadir esa actividad ligera entre series para mejorar otras capacidades y estar más activo durante más tiempo, pero siempre con cosas que no nos fatiguen. Y nada más por hoy, gracias como siempre por escuchar y termino con los dos recordatorios de siempre. Primero que os apuntéis a mi lista gratuita de correo en fitnessrevolucionario.com/lista y ahí envío cada semana o cada 2 semanas pues contenido, reflexiones y recomendaciones que no publico en ninguna otra parte y también que nos dejéis una evaluación en el podcast, en la plataforma que uséis, sea Spotify, iVoox, Apple Podcast o la que sea que nos ayuda a llegar a más gente. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.